A ver, vamos a ver entonces vamos a ver entonces cuáles son el pasado próximo. ¿Con cuántos encontramos? A ver, empezamos. ¿Cuál es el primero? Arribata, Sono arrivata, todo. Ujú. ¿Qué ho más? salutato, Ho salutato, Ho salutato, bene. Poi? accompagnato, accompagnato, Ha accompagnato. Ujú. ¿Qué más? ha detto, Ha detto. Ujú. Después, ya no hay. Ok, bien. Entonces, dice, ¿no? Después, cuando llegué a casa, saludé a todos y mi mamá me acompañó a mi habitación. Antes de cerrar la puerta, me dijo, finalmente puedes dormir nuevamente de nuevo en tu cama. Ujú. Vamos con la última parte. A ver, ¿quién lee? Ah, ah, ah. Alondra, por favor. Sí, profesor. Adelante. Lo que está, Sí, lo que está aquí. ok. Ma che non era il mio letto, quella non era Quella, la mia, quella quella. no, ella Con era la la U. La U mia, se pronuncia. sì, perdón, Sí, no. quella non era la mia stanza. Ujú. Lì, io non ci ho mai vissuto, o almeno questo è Ujú. quello che, di- che dice la mia testa. Ujú. Però avevo troppo sonno e mi sono addormentata subito. Benissimo. Ma quello non era il mio letto, quella non era la mia stanza, lì io non ci ho mai vissuto, o almeno questo è quello che dice la mia testa. Però avevo troppo sonno e mi sono addormentata subito. Bien, vamos a identificar entonces la construcción de pasado próximo. ¿Cuáles son? Ah, ¿de todo el texto o de lo que leí? No, de la parte que has leído. Sono addormentata, Ujú. Ok. avevo troppo, Ajá. Avevo troppo, sí. Pero ya luego vamos a ver qué construcción es. Sono addormentata, subito, ok. o mai vissuto, Ujú. No, no mai vissuto, no, non ci ho mai vissuto, pero vamos a poner aquí o y vissuto, ¿no? O mai vissuto, ok. Bien. Ujú. ¿Qué y creo que más? Creo que sí, oh, creo que ya serían todas. es todo lo que leí. Sí, sí, claro. Dice, ma quello non era il mio letto, pero ese no era esa no era mi cama, esa no era mi habitación. Allí yo no he vivido nunca, o al menos esto es lo que decía mi cabeza. ¿M? Pero tenía mucho sueño y me dormí enseguida. ¿Ok? ¿Claro, chicos? ok. Ok. Profe, ya Ujú. es otra construcción, o mai vissuto, ¿verdad? Y avevo troppo, ya es otro. Vissuto, avevo troppo sonno, ¿no? Avere sonno es la vamos a poner aquí así todo junto, lo vamos a poner en cursivo, ¿no? Eh,
avevo troppo sonno no es pasado próximo, ¿no? Es imperfecto. ¿Mm? Ok. Pero lo vamos a dejar aquí, lo vamos a poner en verde porque de hecho lo vamos a encontrar probablemente dentro de un rato. Ahora, no, non ci ho mai vissuto, aquí digamos el adverbio mai que habíamos aprendido a final de A1, por si no se acuerdan, ¿no? A mai significa nunca, ¿no? Nunca. O mai vissuto es la construcción negativa, ¿no? Con el adverbio, digamos, nunca, para decir nunca, nunca he vivido en este sentido, ¿no? O sea, non ci ho mai vissuto, este ci hace referencia al lugar, que es la stanza, ¿no? Non ci ho mai vissuto es como decir, allí no he vivido nunca, ¿ok? Ok, Pero veamos sí. cómo el mai, perdón, cómo el mai aparece entre, ¿no? En mitad del auxiliar avere y el participio passato del verbo vivere, que es justamente vissuto, Exacto. ¿ok? Ok, sí. Por ejemplo, Sí, sí. si queremos decir yo nunca he comido comida justamente, no sé, china, ¿no? ¿Cómo podría decirlo? Utilizando esta estructura. Yo no shi o mai mangiare. Mangiare, Shibo, ¿cuál sería el participio mangiato, pasado? perdón. Mangiato. Mangiato, Ujú. mangiato, shibo cinese. Ok. Pero no vamos a utilizar el chi porque el chi hace referencia al lugar, ¿no? Entonces, en este caso no estamos hablando de ningún lugar, sino de una cosa, entonces lo quitamos y decimos io non ho mai mangiato cibo Yo cinese, no- Ah, ok. Ok. ¿vale? Es que me encontré así en el libro que nos recomendaste, del Mm, extranjero, ujú, varias así, exactamente, y digo, esto no es pasado próximo, y te lo quería preguntar, y ahorita que ujú. lo vi aquí, fue por eso el comentario. Sí, 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 Ok, bueno, exacto. ok, Ujú. gracias. Aún nos falta ver algunos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el pasado remoto, ¿no? Que se ve, no recuerdo si ya en A2 o en B1, el pasado remoto, pero el pasado remoto es mucho más, un poco literario, o sea, en el sentido de que se utiliza un poco en cuentos así, más que en cuentos, en escrituras un poco literarias de por sí, ¿no? Porque es un tiempo muy, muy pasado, justamente, un pasado muy remoto, far, far away, como Shrek. Y, y justamente hace referencia, ¿no? Muchas personas no lo utilizan de por sí, ¿no? Pero es necesario saberlo, no es necesario aplicarlo. ¿Ok? Ok, profe, sí, Mm, gracias. Luego, ¿ok? ¿Qué más? A ver, aquí tenemos... Ajá. Avevo troppo sonno e mi sono addormentata subito. A ver, hago una lectura rápida de todo, ¿sí? Porque para que recuerden bien las construcciones que hemos encontrado y la pronunciación correcta. Entonces sería, è passato un altro mese, papà e mamma hanno detto che dovevo tornare a casa e così hanno impacchettato i miei vestiti, i miei libri, quasi tutto quello che avevo a Milano e hanno chiuso 3 anni della mia vita dentro 2 valigie e una borsa sportiva. Poi è iniziato il viaggio della speranza. Mio padre non voleva spendere troppo o, come dice lui, non voleva lasciare soldi a quelle sanguisughe delle compagnie aeree. Quindi abbiamo preso il bus dal centro di Milano fino all'aeroporto di Bergamo e a Bergamo ci siamo imbarcati su un volo low cost fino a Punta Raisi. Da Punta Raisi siamo andati in centro a Palermo in autobus dove il cugino Lorenzo è venuto a prenderci con la macchina. È arrivato con un'ora di ritardo perché non ha guardato l'orologio e dunque dal centro di Palermo con una punto gialla in 4 persone più 2 valigie e un borsone sportivo siamo partiti per andare a casa. Ci abbiamo messo più di 2 ore perché mamma ha voluto comprare l'olio extravergine a Buseto Palizzolo. Poi, quando sono arrivata a casa, ho salutato tutti e mia mamma mi ha accompagnato nella mia camera. Prima di chiudere la porta mi ha detto, finalmente puoi dormire di nuovo nel tuo letto. Ma quello non era il mio letto, quella non era la mia stanza. Lì io non ci ho mai vissuto, o almeno questo è quello che dice la mia testa.
però avevo troppo sonno e mi sono addormentata subito. Bene? Bene. Bene. Ok, Bene. muy bien. Bien. A ver, un momento, por favor. Ok. Bien, entonces este era el pasado próximo. Hay una pequeña actividad que me gustaría que realizaran para presentarme justamente el día de mañana, ya que vamos a tener una hora, una hermosa hora juntos para practicar y ver cosas. Así que me gustaría que me cuenten un hecho de su pasado utilizando el pasado, un hecho, digamos, del pasado reciente, ¿no? Un pasado, por ejemplo, la semana pasada, ¿qué pasó en sus vidas? ¿Qué hicieron? ¿No? Por ejemplo, hace un mes, ¿qué hicieron? ¿No? Porque recuerden que este pasado es justamente un pasado no tan lejano, es un pasado que es pasado, pero no tan así, ¿no? Tan remoto. Para eso existe el pasado remoto que todavía vamos a encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada, ¿qué hicieron? ¿No? ¿No? O si no hicieron nada, invéntense, ¿no? Inventen, inventen cosas, ¿no? Y me cuentan así en un párrafo más o menos no tan grande como este, pero no sé, más o menos así, ¿no? Eh, ¿Qué cosa hicieron, no? Por ejemplo, la settimana scorsa sono andata, non lo so, a trovare la mia amica che non vedevo da tanto tempo. Siamo andate a prendere un gelato, poi siamo andati a mangiare al ristorante, non lo so, cosas así, ¿no? Para ver cómo aplicar justamente la conjugación, ¿no? Y la forma, la construcción del pasado próximo. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver, no es De necesario que acuerdo. sea tan grande, pero sí intenten realizarlo. Es algo para ustedes mismos justamente, ¿no? Para ver qué tanto han podido asimilar de esta conjugación. Si no recuerdan la conjugación, tienen los videos en Classroom. Denles uso. Vayan a ver ahí la clase de introducción al pasado próximo y ahí ven, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Porque a veces a mí se me complica un poco con los tiempos publicarles las diapositivas a tiempo. De hecho, desde que empezamos a 2 no les he publicado nada justamente porque no he tenido todavía un tiempo así de sentarme y exportar las diapositivas, guardar el archivo, subirlo a Drive, ponerlo allí. Son muchos pasajes, no es que me queje, pero a veces sí me toma mucho tiempo, ¿no? Y entonces, como grabamos igual las clases, ¿no? Justamente pueden ayudarse de los videos, ¿no? Para ir y ver el material que pueden necesitar para tal argumento. Bien, igual les prometo esta semana ponerme el día con todo el material que falte. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo, profe. De acuerdo. Ujú. Grazie mille. Bien, entonces. Ok, ahora, el tema que vamos a empezar a ver y que de hecho vamos a ver bien mañana de por sí, es el pasado próximo e l'oggetto diretto. Mañana la clase la vamos a dividir en 2 o 3 partes. La primera parte es para corregir esta producción escrita que van a hacer ustedes en cuestión de justamente de contar un hecho de hace una semana o de hace un mes. O un recuerdo que tengan, pero no muy lejano, ¿no? Un recuerdo, no sé, algunos meses atrás, por ejemplo. Ahora, vamos a ir viendo qué sucede con el pasado próximo e l'oggetto diretto. Ahora, vamos a ver la explicación aquí. Dice, quando l'oggetto diretto espresso attraverso un pronome prima del verbo, il participio passato va concordato per genere e numero con esso. ¿Qué quiere decir esta pequeña explicación? Primero que todo, me gustaría que alguien me explique así rápidamente, en 2 palabras, qué cosa es el objeto directo. La acción, bueno, ¿en quién recae el verbo? Mm. Y habíamos aprendido, ¿no? Que hay ciertos pronombres, ¿no? Hay ciertos, digamos, habíamos aprendido, ¿no? Pronombre que reemplazaba justamente este tipo de elemento donde recae la acción del verbo, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice aquí la explicación? Dice que con el pasado próximo, cuando tenemos un objeto directo que se exprime a través de un pronombre antes del verbo, el participio pasado se acuerda con género y número con este elemento. O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunas frases. Ieri ho visto un film. Ayer vi una película. ¿Mm?
Si yo quisiera omitir film, tengo que utilizar sí o sí un pronombre objeto directo. Entonces, ¿no? Habíamos visto que en este caso, al transformar la frase, ¿no? Para no utilizar la palabra film, este pronombre va a ir antes del participio pasado, ¿no? Y en este caso, un film es una palabra de género masculino, entonces el participio pasado se va a acordar, ¿no? Esta L apóstrofe aquí es justamente esta situación, ¿no? Es un film, es el film, esta L apóstrofe, ¿no? Que obviamente cae, ¿no? La vocal, ¿no? Y porque tenemos acá una H muda con una O, otra vocal, entonces cae, ¿no? Entonces sería Yeri lo visto, ¿m? Para ya no decir film. Pero si yo quisiera, por ejemplo, transformar, a ver, déjeme salir acá de la pantalla completa. No, si yo quisiera decir algo del tipo, a ver, si yo quisiera decir algo del tipo, ieri ho incontrato Marta, que de hecho, Marta, si estás escuchando esta grabación, tienes que saber que todos acá estamos pendientes, ¿no? De tu recuperación y que estés bien y que ya dentro de poco vuelvas a estar en clase y confundirme con tu voz y la de Mari Carmen. Ok, así que esperemos que te recuperes pronto, Marta. Cuando escuches esto, espero que te alegres de que igual te pensamos. Entonces, aquí decimos, ieri ho incontrato Marta, ¿no? Tenemos una frase utilizando el pasado próximo. Si yo la quiero transformar, opa, perdóname que tengo el teclado como siempre en otro idioma, un momento, ok. Ahora, si yo la quisiera transformar utilizando un pronombre, ¿no? Por ejemplo, Marta, ¿m? ¿Qué pronombre podría reemplazarla? Le. ¿Le sería del plural? La. La. Ah, Entonces, ok, entonces, a ver. Vamos a ver, nos dice acá la regla de que el pronombre, en este caso, va a ir antes del participio pasado. Entonces, primero escribimos igual ieri, la palabra ieri, ayer, Ieri, la. y luego ho O incontrato. A ver, así sería, digamos, la forma en bruto, ¿no? Sin corregir, sin nada. Entonces, porque estamos siguiendo primero paso por paso. Aquí me dice, ¿no? Que cuando tenemos que utilizar un pronombre complemento objeto directo, vamos a ponerlo antes del participio pasado. Ok, ahora, aquí tenemos ieri, la, que estaría reemplazando Marta, y luego el pasado próximo, justamente, no cumpliendo con la regla de tener el pronombre complemento objeto directo antes del participio pasado. Pero ¿qué me dice también la regla? Que il participio passato va concordato per genere e numero con esso, ¿no? Se la. acuerda con género y número. Entonces, incontrato no puede quedarse así, ya que tenemos digamos, elemento de género femenino, cambiamos por una A, incontrata. Pero, ¿qué falta aquí? Tenemos aquí un fenómeno que prestarle atención. No puede quedar así la frase. No podemos decir ieri la o incontrata, porque aquí tenemos, ¿no? La convergencia de dos vocales, a y o, del verbo. Y como no podemos quitarle elementos al verbo avere, lo quitamos al pronombre y ponemos un apóstrofe. Y quedaría, ieri lo incontrata. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque hay que acordar, ¿no? El participio pasado que es incontrato del verbo incontrare. ¿M? La hay que acordarlo en género porque tenemos a Marta, que la reemplazamos acá con el pronombre la. Entonces, incontrata. Y a no puede estar junto después de una palabra que se escucha una vocal de inicio, ¿no? Entonces habría que dejar caer la a, poner un apóstrofe y ahora sí tenemos la frase correcta. Ieri lo incontrata. ¿Ok? Y es lo mismo que sucede en la parte de aquí, ¿no? En la primera frase de ejemplo. ¿Vale? Ahora, en la número 2 tenemos ho mangiato le lasagne. Ho mangiato le lasagne, ¿no? Comí las lasañas. Si yo ya no quiero utilizar le lasagne,
claramente la puedo reemplazar por un pronombre complemento objeto directo que sería le, en el caso de, porque estamos hablando de femenino plural, le, y sigamos la regla, ¿no? Antes del participio pasado, entonces le o mangiate. Hacemos el acuerdo con el pronombre femenino plural y el participio pasado, ¿no? Porque, ¿cuál es el participio pasado del verbo mangiare? Sin ningún acuerdo, ¿cómo es? Mangiato. Mangiato, ¿no? Pero no podía quedarse así en esta frase. Yo no puedo dejarlo, no, leo mangiato, ¿no? Porque hay que acordarlo, ¿no? Con el género del pronombre, del objeto directo. Leo mangiate. Y ahora sí estaría bien. Ujú. ¿Se va Ok. entendiendo, chicos? Sí. ¿Más o menos? Sí. Ok. Ahora, un caso muy específico donde el 50% de italianos se equivoca o no le presta atención. Es la frase número 3. Aquí tenemos alguien, por ejemplo, si vemos a una amiga por la calle, le vamos a decir luego, ¿no? Le enviamos un mensaje, no sé, por ejemplo, Saida, ti ho vista stamattina. Ti ho vista. Porque este ti, en este caso, tiene la carga de ser femenino, porque la persona a la que yo vi es alguien de género femenino. Entonces yo lo acuerdo también con el participio pasado, ¿no? Digo, tío vista, con una A al final. Te vi sería en español. ¿No? En español no tenemos ninguna de estas situaciones. Si la persona es de género masculino, tío visto, o atención, aquí gran asterisco, gran asterisco. También decimos tío visto para personas de género femenino. Y ustedes dirán, profe, entonces, ¿por qué nos dices esto para complicarnos? No, porque sí hay personas de que van a hacer el acuerdo cuando van a utilizar esta expresión, ¿no? Decir tío vista, pero si escuchan a alguien que se refiere a una amiga, a una persona de género femenino y les dicen tío visto, no se están equivocando, es porque también está admitido. ¿Vale? Ok. Ok. Entonces yo les muestro esta pequeña situación porque al menos a mí sí me confundía bastante al inicio, ¿no? Entonces utilizo mis experiencias para mostrarles a ustedes lo que probablemente podrían encontrar o cómo podrían escucharlo en ciertos contextos, ¿no? Entonces espero que igual les sirva de alguna forma. Y por hoy nos vamos a quedar aquí. ¿No? Mañana sí o sí vamos a poner en práctica todo esto del pasado próximo y también vamos a poner en práctica con la corrección con sus textos, ¿ok? Entonces nos vemos mañana 1 hora, recuerden, de 10:30 a 11:30, ¿ok? Va bene. Ok. Va bene? Ci vediamo domani Sì. ragazzi. Buona Ci vediamo. giornata. Ciao. Ciao, grazie. Gracias. Ciao ciao. Ciao.